Pulso Sur, el canal de la capital. Agradecerle siempre que provea y nos cuide. Hoy tenemos un invitado especial, el padre Cristian Barba. Él es el padre espiritual de 55 seminaristas menores y tiene que vigilar, velar y cuidar que vayan por la senda del bien. Bienvenido, padre. Qué gusto poder estar con usted. Muchas gracias. Saludos a todos. Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes. Pues es un verdadero placer y un verdadero gusto. La Iglesia Católica hoy les ofrece dos temas fundamentales. Porque la Cuaresma está envuelta en ese gran contexto y también vamos a hablar presumidamente de un gran hombre justo que además llevó su nombre. Nuestro Señor justo San José, el Padre adoptivo de nuestro Redentor y Salvador del mundo, el cual el Padre Cristian Barba tiene una extraordinaria experiencia y él es seguidor. Y tenemos la fiesta muy pronto esperando los saludos cordiales. Pues comenzamos, Padre. ¿Qué tiene que ver la Cuaresma? En la Cuaresma, ¿acaso ese Satanás está pendiente de lo que yo hago en mi Vía Crucis, en mi Vía Matrix o en mis obras asistenciales misioneras? ¿O está él muy tranquilo gozando de todas nuestras acciones pecaminosas? Bueno, este es un punto muy neurálgico en la fe. Al hablar de Cuaresma, ciertamente estábamos hablando de vencer las tentaciones, crecer espiritualmente, pero cuando nosotros escuchamos el concepto tentación, también escuchamos el concepto Satanás. Inclusive nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por el mismo Satanás. Estar en un contexto cuaresmal es estar en un contexto del desierto. Estamos en un contexto de que nosotros como pueblo de Dios estamos atravesando el desierto rumbo a la vida, a la tierra nueva que el Señor nos promete. El mismo Jesús pasa 40 días, 40 noches en el desierto orando, ayunando, y el Señor tal cual tiene la manifestación del mismo Satanás. Entonces aquí hay una cosa importante. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, es muy posible que las tentaciones demoníacas se nos presenten. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un recto ejercicio en nuestra alma, en nuestra conciencia, para hacer las cosas bien. Por lo regular, somos tentados nosotros, seamos justos, seamos pecadores, la tentación forma parte de nuestro crecimiento de la vida espiritual. Pero, ciertamente, la Santa Madre Iglesia nos enseña en el Catecismo que existe tres enemigos del alma, que es el mundo, el demonio y la carne. Son tres enemigos en los cuales nosotros tenemos que focalizar bien nuestra atención, porque son los tres puntos, los tres flancos de ataque que generan todas nuestras pasiones. Entonces, ciertamente, Dr. Mahfoud ha dicho un personaje que ya es legendario, pero muchas veces pensamos que es un personaje ficticio, que es un personaje totalmente que no existe en la realidad. Solamente les digo, en el Santo Evangelio el Señor nos habla de una figura que es Satanás y de todos sus ángeles caídos.
De tal modo de que si nosotros no creemos en la existencia del mal, del maligno, tampoco estamos creyendo en la existencia de que el Evangelio es la verdad. Si no creemos en la existencia del demonio, estamos no creyendo en el Evangelio, porque el Evangelio nos habla de esas cosas. El Evangelio nos habla de que seremos tentados. El Evangelio nos habla de que la tentación también es una oportunidad donde la gracia de Dios puede manifestarse. Es necesario que nosotros seamos tentados para que en nuestras debilidades la gracia de Dios se manifieste. Hoy tristemente tengo que reconocerlo. Inclusive existen muchos sacerdotes que no creen en la existencia del diablo. Y a veces también nosotros podemos caer en una sobreestima de este personaje y darle un protagonismo que ni se lo merece y tampoco lo tiene. Nosotros vamos a ser atacados por estos seres. Sí, ¿existen? Sí. No podemos decir lo que existen científicamente, no hay ningún dato, ningún experimento que nos haga, que nos dé el rigor científico con el cual nosotros pudiésemos no tener ninguna duda. Pero la experiencia de la vida cotidiana nos habla de la existencia de que hay momentos en nuestra vida espiritual que no podemos avanzar, que verdaderamente nosotros estamos tentados, que algo nos impide, que algo nos bloquea nuestro avance hacia la vida de gracia. Entonces nosotros debemos de experimentar, hacer una peregrinación interna a nuestro corazón y discernir cuál de estos tres enemigos del alma, repito, el mundo, el demonio y la carne, nos están atentando. El primer enemigo del alma que menciono, el mundo. ¿El mundo es una tentación? Sí. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece la ocasión para el pecado, nuestras actividades, nuestra vida cotidiana. Ahora sí que, como dice el dicho, que la ocasión hace al ladrón, pues en ese caso podemos afirmar que el mundo es el que nos pone todas las cosas alineadas, toda la oportunidad para pecar. Entonces nosotros debemos observar muy bien que no debemos cometer un atrevimiento que vaya en contra de nuestra propia naturaleza, en contra de lo que Dios ha creado. Y ahí, tal cual, se van a presentar todo el comportamiento que tenemos de nosotros hacia afuera. Pero también nosotros tenemos que nuestra carne también es fuente de nuestras tentaciones. Entonces, ¿qué significa eso de que la carne se reduce totalmente a nuestras pasiones, a la lujuria? En sí mismo, al hablar de carne, estamos hablando de nuestra propia condición humana, nuestro propio yo. Nosotros también somos causantes de muchas tentaciones contra nuestra vida espiritual. Como dice el padre José Antonio Fortea, exorcista español, él dice: yo les aseguro que cuando estemos en el juicio universal, estarán acusando a Satanás: tú ocasionaste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Y Satanás va a decir: de todo esto que me acusan, de todo esto que me acusan, yo solamente he hecho esto. Y es verdad, nosotros también, conociendo nuestras debilidades y también conociendo todos los mecanismos de defensa para nuestras debilidades, también nosotros somos causa de tropiezo para nosotros mismos. Simplemente porque no hay mayor tentación que el hedonismo de estar bien consigo mismo. No hay mayor tentación que quedar bien con nosotros mismos. El dispensarnos muchas cosas. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos: ay, qué falta de respeto. Mire, ya está viendo a una mujer, está viendo a un hombre, lo está viendo con mala intención. Cuando muchas veces en nuestro interior, cuando estamos a solas, cuando estamos frente a frente con nosotros mismos,
tampoco no respetamos el cuerpo el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Tampoco no respetamos todas las cosas que nos aprovechan para la vida espiritual. Y por último, si no tenemos la tentación del mundo y no tenemos la tentación de nosotros mismos, entonces seguramente la tentación la habrá puesto el enemigo del alma. El enemigo del alma se comporta a semejanza de un terrorista. Con eso lo resumo todo porque el tiempo apremia, pero el diablo, Satanás, el Quisín, como quieran denominarle, es el jefe de muchas legiones de diablos de que existen, verdaderamente existen. Aquí el detalle es de que nosotros debemos conservar exactamente las mismas precauciones en el espíritu, como nosotros en su momento nos cuidamos de terroristas o nos cuidamos de personas que nos puedan asaltar en la calle. Así también nosotros debemos ser conscientes de que existe este mundo espiritual que ciertamente hoy en día está lleno de mucho morbo, pero es algo que no debemos descuidar, en el sentido de que también es menester que estemos vigilando, que estemos preparados para enfrentar a la maldad. El mismo Señor Jesucristo enfrenta al demonio cara a cara, pero nuestro Señor Jesucristo lo enfrenta con la palabra, lo enfrenta con la fuerza del Espíritu Santo, lo enfrenta con el ayuno, lo enfrenta con la oración. De tal modo de que está en nosotros el que nosotros conservemos una vida de gracia para que los enemigos del alma no hagan de las suyas, no solamente en esta cuaresma, sino en nuestra vida entera. Qué bien, ¿verdad, Padre? Indudablemente nosotros, los que somos seguidores del Evangelio y nos decimos cristianos, católicos, apostólicos, tenemos que cuidar que nuestra vida interna sea un reflejo de nuestra vida externa. Existe algo que yo quiero comentar brevemente, que es el reato eterno y el reato terrenal. Yo voy con el Padre y le digo, Padre, me acuso de esto, me acuso de lo otro, y aquí, y aquí, y aquí. Y el Padre dice, ¿y estás arrepentido? Sí, Padre. Muy bien. Entonces, la penitencia es esta, es la otra. Yo espero que no sea 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, sino que sea algo más concreto para que pueda haber un resarcimiento de lo que tú hiciste y causaste. Porque ahí está grabado en el alma, ¿eh? No creas que da ya con la absolución, asunto arreglado. No, ya estás resarciendo lo material. Y lo espiritual, las obras de misericordia, las obras de sanación. O sea, no nos hagamos tontos. Cuando hablamos de valores, estamos hablando de un reconfortamiento en lo espiritual. Porque ahí queda grabado. Así que más vale pájaro en mano que ciento volando. Por eso cuando el Padre me dice, tu penitencia son 3 Padres Nuestros. Tampoco, Padre. Pero sí es un montón de pecados. O sea, estoy pidiendo más porque luego me pregunto, y seguramente mucha gente se preguntará, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo hago obras de misericordia. Y allá ya una respuesta que usted dijo, el hedonismo, en donde yo soy bueno, donde yo me cuido, donde yo doy. Sí, pero adentro hay otras cosas más. Así que cuidemos esa coherencia entre lo que dices y haces, entre lo que piensas y sientes, y recordar los mandamientos de la ley de Dios. No vayamos lejos. Recordar los mandamientos de la ley de la iglesia. En el catecismo hablamos de eso. Y me dicen, oye, Mafu, ¿y cómo le haces para poder vivir una vida de gracia en tu matrimonio? Pues nada más mirando a mi esposa. Así de sencillo. ¿Y cómo le haces para no robar? Pues el robo se hace con la ocasión. Yo no tengo ni la ocasión ni el robo, porque no estoy acostumbrado, porque mi padre y mi madre me enseñaron una serie de valores en escala que están bien puestas. Primero la ley moral y después la ley humana. Bueno, al fin y al cabo ahí está. Otra cosa que queremos también hablar es algo importante, Padre, que nos puede ayudar a poder comprender nuestra vida
y nuestro ejemplo a seguir. Y yo siempre he mirado a nuestro Señor San José como un gran hombre, así como nuestra madre lo es. Él también, yo lo veo como un hombre justo. Y yo sé que usted es un diestro para el Señor San José. Y además, pues me llamo José Mafud. No existe Mafud como santo, excepto San Charbel, que es mi santo patrono también, desde el Líbano y desde Siria, que tuve el gusto el año pasado de hincarme ante su cuerpo incorruptible y pedirle por la paz del mundo. Hoy lo vuelvo a decir, San Charbel, rogamos por la paz del mundo. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué onda con el Señor San José? Es mi santo patrono también. Así que somos todos oídos, Padre, pero antes nos vamos a un breve corte comercial mientras nos podemos alinear con el Señor San José. Estamos pendientes. Saludos. En un momento regresamos. Pulso Sur, el canal de la capital. Para evitar el contagio, sigue las siguientes medidas. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Hazlo en el ángulo interno de tu brazo o cúbrete la boca con un pañuelo desechable. Si padeces alguna enfermedad respiratoria, evita saludar de mano, abrazo y beso. Evita asistir a lugares concurridos si presentas síntomas como dolor de cabeza, fiebre y escurrimiento nasal. Siguiendo estas sencillas indicaciones, juntos prevenimos enfermedades y cuidamos la salud de todos. Pulso Sur, el canal de la capital. Las puntualidades de nuestro gran santo patrono, el Señor San José, y pues el padre Cristian Barba es un hombre experimentadísimo sobre ese tema, así que le doy la voz, por favor, padre. Gracias. Año con año, el 19 de marzo es Día de San José. La Iglesia Universal hace un alto brevísimo a esta cuaresma, porque si estar en cuaresma es estar en medio del desierto, supongamos que en medio del desierto también existen los oasis para que reposemos un poco, para que bebamos de la fuente de agua para que sacie nuestra sed. La solemnidad del Señor San José debemos de comprender que es patrono universal de la Iglesia. Es un momento en la cuaresma donde la Iglesia nos recuerda la figura de entre todos los varones el más justo, tanto que fue digno de ser el custodio de nuestro Señor Jesucristo, el Padre putativo, el Pepe, el que nosotros también lo podemos acoger, nos podemos afiliar también como sus hijos adoptivos. También considero yo que lo mismo que es aplicable a la Virgen María, también en algunas cosas también es aplicable al Señor San José. El Señor San José no es concebido sin la mancha del pecado original, no obstante, es un ejemplo que, siendo un hombre como tú, como yo, siendo alguien mundano, siendo alguien que no es en sí mismo ¿cómo decirlo? Una persona siendo común y corriente, bueno, no hablemos de corriente, pero siendo una persona normal, puede llegar a grados altísimos de santidad. Sobre todo, San José se santifica por su discreción y por su obra. Él no es de los santos que hablan en el Evangelio. Él es de los santos que con su silencio hablan. Nosotros podemos decir que San José es justo, es casto, podemos decir que es un varón de virtudes cristianas. Ahora bien, nosotros al recordar a San José, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué datos tiene la Iglesia sobre San José? La verdad es de que a San José se le debe estudiar desde lo secreto. Por ejemplo, podemos deducir que San José fue ejemplo de padre
porque estuvo pendiente de Jesús y de María, lo protegió de las persecuciones, lo protegió de las enfermedades, lo protegió con el sustento de su trabajo, pues era carpintero. No obstante, era un hombre lleno de sabiduría de Dios. Podemos decir que San José es una figura que nosotros debemos tener muy en cuenta en nuestra vida cotidiana, y muchas veces San José puede llegar a ser un santo relegado en nuestro santoral, o que cada año nos acordamos de él. San José, la figura de San José como nosotros la conocemos, cargando al niño y con un nardo en la mano, esta figura nos es heredada de una tradición, de un evangelio apócrifo, que apócrifo no significa falso. Apócrifo significa que simplemente es un evangelio que no ha pasado el estándar del canon de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia. Pero en este evangelio apócrifo, el protoevangelio de Santiago, nos habla de que la Virgen María fue consagrada al templo, y por ende, como fue consagrada al templo, cuando llega la edad en que es casadera, en que tiene que contraer matrimonio, pues no le van a dar la mano del matrimonio a la Virgen María, a alguien tal cual que le vaya a descuidar. Se convoca a un postulado de hombres que pudiesen ser los esposos idóneos, y cada uno les es dado una pequeña vara seca. Es importante, vara seca. Entonces, cuenta la tradición que cuando le dan la vara, cuando José toma la vara, entonces de la vara surgen flores, surgen nardos. Entonces ese es la señal del cielo, mediante el cual se cree por la santa tradición que Dios eligió a José como esposo de la Virgen. José se casa bajo toda la ley de Moisés, se casa con María y comienza a vivir en lo que en su momento se disponía para los matrimonios. Entonces, cuando José recibe la noticia de que María está encinta, José, siendo alguien justo, siendo que no deseaba el mal, porque dejen de decirles que si alguien estaba comprometido en matrimonio y salía embarazada esta chica, el hombre comprometido con esta muchacha estaba en todo su derecho de denunciarla, y el castigo era ser apedreado. Entonces, San José prefiere, abandonarla en secreto, para que entonces la culpa se la echen a él, para que entonces todo pareciera que quien haya embarazado a María fuera San José. Es un varón que prefiere que sufra uno mismo a cambio de que sufra un inocente. Entonces esto solamente lo puede hacer alguien que tiene verdaderamente su templanza y su sentido de caridad de un modo impresionante. ¿Quién se arriesga a dar la vida por otro? San José, con ese pequeño preámbulo de ofrecerse a sí mismo como víctima en vez de que castiguen a otro, ya está dando ejemplo a nuestro Señor Jesucristo para que dé la vida a cambio de un inocente. Entonces, cuando tiene un sueño donde el ángel de Dios le dice: José, no temas por tomar por esposa a María, porque el niño es del Espíritu Santo, José, lleno de una profunda y tremenda fe, lo que hace es obedecer lo que el Espíritu Santo le dicta a través del sueño. Por eso podemos decir que San José es un hombre que tiene tal cual su oído espiritual en plena atención al Espíritu Santo y obedece a lo que el Espíritu Santo dice. Si Santa María, Madre de Dios, dice: hágase en mí según tu palabra,
también con José existe un hágase en mí. Estoy de acuerdo que aunque ese hijo no es mío, ya entendí que es una obra del Espíritu Santo y está de acuerdo a los planes de Dios, solamente que el sí de José no lo hace pronunciando con sus labios un sí, sino que el sí del Señor Jesús, del Señor San José, lo hace callado y cumpliendo con hechos. Y posteriormente podemos hablar de muchas cosas del Señor San José. Desde el Señor San José, por esta profundidad de la intimidad con Dios que podemos denunciar por sus obras, podemos decir que como estaba lleno del Espíritu Santo, también San José era un hombre lleno de sabiduría. Y sabiduría con la cual educó a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo también necesitó de esa educación que todos nosotros tenemos. Justamente se denuncia algo interesante. Cuando al niño Jesús lo encuentran en el templo, le dicen, caray, bueno, al niño Jesús años después, que Jesús habla con gran maestría, con gran sabiduría, dicen que este no es hijo del carpintero. Como diciendo, caray, ¿de dónde brota la sabiduría? Pues ciertamente, si el hijo denuncia una sabiduría, tal vez porque también el padre, San José, colaboró en algo. Nosotros no sabemos en qué, pero colaboró en la educación de nuestro Señor Jesucristo. San José fue sabio. San José también puso su granito de arena en la educación de nuestro Señor. Entonces, con la sabiduría, con la humildad, con la obediencia al Espíritu Santo, podemos tener absolutamente todas las virtudes cristianas. Con la sabiduría de Dios, con la luz del Espíritu Santo, podemos vivir una castidad plena. Con la virtud del Espíritu Santo, con la obediencia, con la sabiduría, podemos vivir. ¿Cuántas virtudes nos podemos imaginar? ¿Cuántas virtudes sabemos? Pues todo lo podemos con la gracia de Dios. Por eso, cuando tengamos alguna dificultad, cuando tengamos alguna apuración, vayamos y acudamos a San José, porque San José seguirá pidiendo por nosotros ante Dios, y así como seguramente como Jesús nos dice en la cruz, he ahí tu madre, yo les aseguro que en los silencios también el Señor San José dice, yo también te comparto de mi Padre que Dios me dio en la tierra. Yo también te auxilio con San José, que es el custodio del Salvador. Qué bonitas palabras nos has dado, Padre Cristian Barba. Te quiero dar las gracias, de veras, porque nos das una perspectiva de lo que es el sentido de la obediencia, del sentido de la castidad, del sentido de la sabiduría. Jesús fue un niño que creció bajo el auspicio de una nena, de una virgen chiquita de 16, 15 años, y él un hombre justo, un hombre mayor. Cuando se juntan esta experiencia y esta infancia, tenemos lo que nosotros conocemos como Jesús es nuestro Salvador. Gracias de veras, Padre Cristian, por la perspectiva, cuando hablamos del Señor José, San José está bien especificado por eso yo me siento muy orgulloso de portar su nombre y también tener el antecedente, con todo respeto, de mi San Charbel Makhlouf, que es también apellido de mi padre. Bien, ustedes saben que tenemos poco tiempo en su programa La Iglesia Católica. No se olviden, para poder seguir este programa hay que entrar a pulsosur.com o Covadonga Más Medios, y ahí estamos, activos, dinámicos y participativos. Bien, pues el día de hoy hemos terminado el programa, no sin antes agradecerle, en primer lugar, a esta subproducción y postproducción,
Me encanta la manera como nos organizan los micrófonos, todo el contenido que se va a tratar, la breve síntesis que se pone en cada uno de nuestros programas. Gracias producción, gracias postproducción por permitir darnos una imagen bella y hermosa al mundo entero. También les quiero decir que estoy llegando de la segunda Junta Nacional en Tuxtla Gutiérrez, de los Leones de la República Mexicana. Allá nos acompañó el presidente nacional y la directora nacional. Allá estuvo el gobernador del distrito 15 junto con su esposa y los 6 presidentes de los diferentes clubes. Estoy muy contento porque logramos éxito en esa contienda. También agradezco al padre Ángel Estrella y a Monseñor Elizondo por esta oportunidad que nos dan. Nos estamos preparando para esta celebración, 50 años de haberse fundado la prelatura, próximamente para el Día de la Santa Cruz. Hoy ya felizmente diócesis. Gracias Ramón Aguilar, gracias Sari Andrade, gracias Padre Cristian Barba, gracias hermanos Leones de la República Mexicana. Recuerden, hoy vale la pena cambiar para mejorar. Mi aprecio y alta estima a todos ustedes. Pulsen like. Recuerden, Pulso Sur a su disposición. Muchas gracias. Saludos cordiales. Dios les bendiga y les salude siempre. Saludos. Pulso Sur, el canal de la capital. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.